tiempos de confusión, la familia es el estandarte a levantar cuando el caos quiere reinar. Se levanta una guerra que debemos ganar. Oraciones de poder por nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo quiere distorsionar la identidad de nuestros hijos y vemos una cultura que cada vez quiere separarlos de los valores correctos y de la palabra de Dios. Pero escrito está, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las tinieblas. Por eso levántate a orar, levántate a interceder por tus hijos y por tus generaciones, levántate. Nuestras armas no son carnales, sí, pero poderosas en el Señor para quebrantar todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nuestros hijos y nuestras generaciones. Por eso el Señor nos ha entregado esta herramienta para ti, que más que un libro es un manual de entrenamiento, que con la ayuda del Espíritu Santo te podrás levantar a orar y a interceder por tus hijos y por tus generaciones. Hay poder en la oración. Aprende paso a paso a orar eficazmente por tus hijos. Entenderás el poder que hay en la oración y el que al orar con la palabra de Dios estarás haciéndolo conforme a su voluntad. Oraciones de poder por nuestros hijos. Encuéntralo en Amazon digital e impreso o pídelo a través de nuestras redes sociales e email. Quiero decirle algo. De nada nos sirve nosotros caminar con el Señor si verdaderamente no alcanzamos a vivir lo que dice la palabra de Dios, que Él tiene una vida en abundancia para nosotros. Amén. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Así que como cristiano, como hijo de Dios, siempre tenga una expectativa de que usted pueda alcanzar la bendición de Dios y lo que Dios tiene para usted. Porque si no, realmente, digamos, no estaría usted caminando conforme a la palabra de Dios. Porque tenemos que marcar una diferencia, tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo, pero también tenemos que reflejar cada uno de nosotros al Dios que amamos y servimos. Amén. Un Dios de poder, un Dios que siempre su anhelo será bendecir a sus hijos. Así que no se conforme, ¿verdad? Claramente, dele gracias a Dios como usted esté hoy, lo que ha alcanzado hasta el día de hoy, pero no se conforme porque hay mayores cosas de parte de Dios para nosotros. Amén. Así que bueno, hoy quiero traer parte de lo que Dios ha puesto en nosotros a través de este libro. Yo quiero darle primeramente la oportunidad a mi esposa para que ella les empiece a hablar de qué manera Dios nos habló de este libro, por qué nace este libro y cuál es el propósito de este libro. Así que ahí donde usted está, usted tiene esto, si lo recibió en la entrada. Si alguien no lo tiene, levante su mano y ¿cómo se llama él? Samuel. Isaías. Por favor, ayúdame aquí si alguien no lo tiene. Si quiere, démosle a uno a cada persona para que pueda ir con mi esposa mientras ella está hablándonos de esto. Y sin duda, yo sé que el Señor va a hablar a nuestro corazón. Amén. Así que mientras Isaías lo reparte, yo quiero que oremos. Ok, oremos. Si quiere, póngase de pie y vamos a poner este tiempo en la palabra del Señor. Padre, Señor, yo te doy gracias, te bendecimos. A ti, mi Dios, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Señor, tu presencia está en este lugar. Tú estás aquí, oh Dios, y donde tú estás, Señor, hay milagros, hay sanidad, hay rompimiento. Donde tú estás, Señor, somos cambiados, Señor, somos renovados. Donde tú estás, Señor, hay cambios genuinos, Padre. Y tú estás en este lugar, Señor, cambiando, Señor, restaurando y haciendo grandes cosas. Nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, sea ministrándonos, Señor, a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Que tu Espíritu Santo en esta hora se mueva con libertad, Señor. Y desde ya declaramos, Señor, que nos vamos diferentes, totalmente diferentes de cómo entramos a este lugar. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Ustedes tienen aquí un pequeño bosquejo de lo que vamos a ir hablando. Dice la palabra de Dios que tus hijos serán enseñados por Dios y grande será el bienestar de ellos.
Y este libro, cuando el Señor nos lo entregó, Él no solamente hablaba a los papás y a las mamás, también a los abuelos y a las abuelas. Y quizás si hay personas aquí que no tienen hijos, no sé, pero algún día los vas a tener. Y si no tienen nietos, pues van a venir los nietos. Pero les voy a hablar de parte de Dios cómo esto nació. Primero vamos a ir a la primera hoja, dice objetivos de este seminario. El primer objetivo es identificar cuáles son los problemas que atacan a nuestros hijos. ¿Qué problemas atacan a nuestros hijos? Tristezas, depresiones, rechazo, baja autoestima, confusión sexual, rebelión, rebeldía, agresividad, ira, enojo, adicciones. Diferente tipo de adicciones. Segundo objetivo, entender que sí es posible cambiar toda circunstancia a través de la oración, porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las tinieblas. Es decir, no luchamos contra nuestros hijos, luchamos contra seres invisibles que influencian a nuestros hijos a llevarlos a hacer estas cosas que les nombré anteriormente y muchas más. Adicciones, rebeldía, agresividad, confusión, depresiones, tristezas, enojos, etc. Tercer objetivo, entendiendo que Satanás ataca lo que le pertenece a Dios. Tus hijos serán la generación más usada por Dios. La palabra de Dios dice que los hijos son herencia del Señor. Y Satanás ataca todo lo que le pertenece a Dios. Él vino a matar, a robar y a destruir el propósito de nuestros hijos, a destruir el propósito por el cual Dios los creó. A eso vino, a destruir, a robar y a matar los sueños que tenemos y por siguiente que tienen nuestros hijos. Cuarto objetivo, la intercesión levanta vallados. Diga conmigo, vallados. Dios busca cuerpos físicos y sobre todo hijos suyos disponibles para interceder en todo momento y en todo lugar. ¿Para interceder cuándo? En todo momento y en todo lugar. Para que se levanten cercos de protección y vallados contra los enemigos. Un vallado es un cerco. Un cerco, una muralla que se levanta alrededor. Quinto objetivo. Nuestros hijos están destinados a lograr lo que nosotros los padres no alcancemos a lograr. Ellos lograrán muchas cosas que nosotros no alcanzamos a lograr. Isaac logró lo que Abraham no logró. Jacob logró lo que Isaac no logró. Y así nuestros hijos y tus hijos lograrán lo que quizás nosotros no alcancemos a lograr. Pero en el nombre de Jesús, ellos lo lograrán. Siguiente hoja, dice estadística, se la voy a leer. La infancia es una etapa decisiva en la vida de una persona. Muchos de los problemas en niños y adolescentes se originan en la infancia. En esta etapa comienzan a desarrollarse la identidad del individuo, así como sus rasgos psicológicos. Junto al crecimiento físico y cognitivo empiezan a desarrollarse relaciones sociales, generando vínculos y lazos afectivos en los niños. Todos estos factores dan lugar a los rasgos de personalidad, así como patrones psicológicos y el carácter. Una infancia sana es la base sobre la que se asienta una personalidad equilibrada. Muchos de los problemas en niños y adolescentes puedan terminar por dar lugar a posteriores desórdenes psicológicos y de carácter. La adolescencia es una etapa difícil en la vida de una persona. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes acá? Es una etapa difícil en la vida de una persona. El menor, el adolescente, puede verse enfrentando confusiones y asimismo puede encontrarse desorientado. Por otro lado, encontramos padres desesperados, agobiados, sin saber cómo ayudar a sus hijos. Es muy importante estar pendiente de los comportamientos y las actitudes de nuestros hijos, pero también estar pendientes del desarrollo emocional y social. Es importante entender que todo esto tiene una connotación espiritual que se manifiesta en lo natural.
Y todo esto podemos vencerlo con el poder de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Hay poder en la oración. Diga conmigo, hay poder en la oración. ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre nuestros hijos? Voy a la siguiente hoja. Y ahí pues nos vamos a quedar en esta hoja. Cuando Dios sacó a los israelitas de la servidumbre, de la esclavitud, Dios les ordenó que enseñaran a sus hijos todo lo que había hecho por ellos. Yo sé que Dios en cada uno de ustedes por lo menos ha hecho una cosa, y yo sé que más cosas ha hecho. Por lo menos una, pero yo sé que muchas más. Y Dios, así como Dios le encargó a los israelitas que les hablaran a los hijos de todo lo que Él había hecho, así mismo el Señor nos manda a nosotros hablarle a nuestros hijos de lo grande y lo poderoso que es Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mira el mandato de Dios. Dios nos manda a hablar su palabra a nuestros hijos, al acostarse, al levantarse y aún cuando vas en el camino. Quizás cuando vas en el carro, cuando vas caminando, que cuáles deben ser nuestras conversaciones con nuestros hijos. Hablarles de la palabra de Dios, hablarles de la grandeza de Dios, enseñarles lo grande y lo poderoso que es Él. Que si en la noche cuando se va a ir a acostar, le voy a contar una historia, pero voy a tomar la historia de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar y vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que es la vida de Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios? Es la palabra de Dios. El deseo de Dios es que las generaciones venideras sigan cumpliendo todos sus mandatos. Cuando una generación no logra inculcar las leyes de Dios en la siguiente generación, la sociedad declina rápidamente. Los padres no solo tienen una responsabilidad para con sus hijos, sino que además tienen una tarea de parte de Dios para difundir sus valores y verdad en la vida de sus hijos. Nosotros como padres, dice la palabra de Dios que los hijos son herencia del Señor. Es una herencia, son un regalo en las manos de nosotros. Y nuestra responsabilidad es infundir esos valores. Hablarle de los valores del Señor, de la palabra de Dios. El Salmo 127, 3, 4, y lo voy a leer de la palabra de Dios para todos, dice: los hijos son herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Amén. Nuestros hijos son una recompensa de parte de Dios. Mira qué tan importantes son los hijos para el Señor. Por eso nosotros siempre debemos, si nosotros queremos agradar a Dios, dice que lo agradamos con fe, ¿verdad? Pero también debemos agradarlo como nosotros criamos a nuestros hijos y como nosotros nos comportamos con nuestros hijos y lo que nosotros le hablamos a nuestros hijos, que es su palabra, que tenemos que enseñársela, es un mandato. Tenemos que hablarles a nuestros hijos de la grandeza de nuestro Señor. Él los coloca en familias y da a los padres orientación. ¿Quién es el que nos da la orientación? El Señor. Nadie nació, aprendió a ser papá, ni mamá, ni hijo, ni hija, ni esposo, ni esposa, ¿verdad? Somos seres imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Y que cada mañana en su oración esté: Señor, dame sabiduría para orientar a mis hijos. Señor, dame sabiduría para guiarlos. Señor, dame sabiduría cuando vienen con esas preguntas que no sabemos qué responder, ¿verdad? Danos sabiduría, Señor. Él es quien nos da la sabiduría. Proverbios 23, 24 dice: mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Este verso nos enseña o nos muestra el resultado final de la crianza de los hijos de acuerdo al plan de Dios. Amén. Así que esto es una introducción para lo que vamos a seguir. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Amén. Ahora bien, quiero decirle algo de parte de Dios y que ha sido vivencia de nosotros. Ok, aquí ya hay matrimonios, hay mamás solteras también, ¿verdad? Ok, quiero decirle algo. Todo matrimonio, todo hogar es atacado, pero en sí lo que Satanás quiere es atacar a nuestros hijos.
Nosotros como pareja, no importa que seamos pastores, o sea, todo hogar, todo matrimonio va a ser atacado. Pero la finalidad de Satanás va a ser nuestros hijos. Porque si usted escuchó, la palabra nos enseña que nuestros hijos van a lograr lo que nosotros no alcancemos. Amén. Así que cuando usted está con el Señor, caminando con el Señor, Satanás va a querer dañar su semilla, dañar sus hijos para que ellos no alcancen, ¿verdad?, lo que Dios tiene para ellos. Entonces un día nosotros entendimos que si el enemigo atacaba nuestro hogar, no era ni siquiera por nosotros, sino por nuestro hijo. Amén. Y entonces entendimos lo que la palabra dice, que la lucha no es contra carne y sangre, que no hacíamos nada tal vez nosotros en discusión o en pleito, sino que teníamos que levantarnos en unidad para poder vencer el enemigo que quería venir a destruir nuestro hogar, pero la finalidad era destruir el futuro y lo que Dios tiene para nuestros hijos. Amén. Así que hay una gran responsabilidad, pero hay que saber identificar y entender lo que Dios quiere hacer, porque si nosotros nos paramos como hijos de Dios verdaderamente a cubrir nuestra casa, a cubrir nuestros hijos, créanme que la bendición la vamos a ver claramente en la vida de nuestros hijos. Amén. Miren lo que dice Mateo 7:7. En Mateo 7:7 la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Qué tremendo que Dios en su palabra, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor dijo: pidan. Él nos dijo: pidan. Él dijo: busquen. Él dijo: llamen. Pidan, busquen y llamen. Y Jesús nos dice esto porque nos está entregando una gran promesa a todos nosotros. Dígame amén. Amén. Es una promesa. Usted puede pedirle a Dios, a su papá, usted puede buscar, usted puede llamar, porque es una promesa que Jesús la dio. Esta palabra Jesús mismo está hablando. Jesús, el Hijo de Dios, Dios aquí en la tierra, Él habla y dice: yo les voy a dar una promesa, que si ustedes piden, que si ustedes buscan, que si ustedes llaman, ustedes van a recibir. Amén. Así que necesitamos saber esto. Es una promesa. Diga conmigo: es una promesa. Amén. Es una promesa de parte de Dios. A orar se aprende. Lo he dicho antes. Nadie nace aprendiendo a orar. Usted tiene que aprender a orar. Pero cuando usted empieza a buscar a Dios, cuando usted empieza a pedir y a llamar, el Espíritu Santo de Dios lo empieza a entrenar a usted para que usted pueda orar efectivamente, para que usted pueda entender y pueda acceder a lo que Dios tiene para usted. Amén. Así que cuando usted pide, usted está expresando un anhelo de su corazón. Cuando usted pide, usted está expresando una necesidad que usted tiene. Amén. Así que el Señor está esperando que muchos de nosotros y de ustedes empiecen a pedir para que Él pueda responder la petición que hay en sus vidas. Amén. Amén. Así que el problema más grande que tiene el pueblo de Dios en este momento no es que Dios no conteste oraciones. No son oraciones que no han sido contestadas. El gran problema es que el pueblo de Dios no está orando, que los hijos de Dios han dejado de orar. Se ha perdido la comunión con el Señor, y en el momento en que nosotros dejamos de orar, ¿qué va a contestar el Señor si no hay peticiones delante de Él? O cuando usted dice: tal vez no, Dios sabe lo que necesito, no tengo que pedirle. Es verdad, la Biblia dice que el Señor sabe lo que necesitamos, pero también la palabra de Dios nos dice que Él dice claramente que debemos que pedir. ¿Okay? Dios en su palabra en ningún momento nos aconseja que debemos orar. En ningún momento Él, digamos, nos dice: si usted quiere, ore, si no quiere, no ore. No, la palabra dice que la oración es un mandato. Amén. Amén. Es un mandato. Usted cuando deja de orar, simplemente usted le está fallando a Dios. ¿Tanto? Entiéndame eso. Cuando usted deja de orar, usted le está fallando a Dios. Amén. Porque usted cree que es tan fácil enredarse en cosas para que usted deje de orar. Porque Satanás sabe que si usted deja de orar, se desconecta de Dios y usted le está fallando a Dios. Así que la palabra no nos aconseja ni nos sugiere orar. La palabra nos manda a orar en todo tiempo. Amén. ¿A orar cuándo? ¿De vez en cuando? En todo tiempo. Así que
Orar sin cesar es lo que necesita el pueblo de Dios. Orar sin rendirse es lo que necesitamos en este momento, y mucho más cuando la motivación de nuestra oración son nuestros hijos. Amén. La motivación más grande para orar tiene que ser nuestros hijos. Como padre, yo creo que a usted le duele, ¿verdad?, que toquen su hijo, que su hijo esté pasando necesidades, que su hijo esté sufriendo, que a lo mejor una enfermedad o algo toque su hijo. Yo creo que si hay algo que rompe un papá o una mamá, es que su hijo esté pasando cosas en su vida. Quiero decirle algo, que si usted entiende esto, la oración va a rodear a su hijo para que esas cosas no lleguen a su hijo. No espere que vengan circunstancias las cuales lo tengan que llevar a usted a arrodillarse y a clamarle a Dios. ¿Por qué esperar que venga la situación? ¿Por qué esperar que venga aquello que en algún momento, a las buenas o a las malas, lo va a llevar a usted a los pies del Señor, lo va a llevar a usted a clamar, lo va a llevar a usted verdaderamente a meterse con Dios? ¿Por qué esperar que venga la circunstancia cuando el Señor te está diciendo ora, cuando el Señor te está diciendo pide, cuando el Señor te está diciendo llama, cuando el Señor te está diciendo búscame que yo te voy a dar? Amén. Que dice Jeremías 33:3, que dice clama a mí, clama a mí. O sea, el Señor constantemente te está diciendo clama a mí. El Señor en la palabra te está diciendo busca mi rostro. El Señor todo el tiempo nos está diciendo en Santiago, que dice el Señor, que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. O sea que todo el tiempo el Señor te está diciendo, si tú te acercas a mí, yo tengo algo para ti. Si tú buscas de mí, yo tengo protección para ti. Entonces hay que despertar como padres. Tenemos que despertar. No esperemos que venga el problema, no esperemos que venga la aflicción, porque si tú te paras como un soldado de Dios a rodear a tus hijos, y tú tienes que creer, como dice el Salmo 91, que caerán 1000 y 10,000 al lado de tus hijos, pero ellos estarán guardados por el Señor. Amén. Así que es importante eso. En la Biblia nos enseña muchos hombres de Dios que son tremendos, poderosos. Pero quiero darle el ejemplo de Job, y quiero llevarlo a lo que dice Job capítulo 1, ¿ok? Vamos a ir al capítulo 1 de Job, y quiero leerle el verso 5. ¿Y por qué quiero hablarle de Job? Porque Job era un hombre de fe, un hombre que tenía paciencia, un hombre que ponía su confianza en Dios, pero sobre todas las cosas era un intercesor. Diga conmigo, intercesor. Amén. Así que tenía muchas cualidades Job, pero una de sus máximas cualidades para mí era que era un hombre de intercesión. Y dice el verso 5, fíjese bien, léalo conmigo, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Mire qué tremendo. Job era un hombre que intercedía por sus hijos. Job era un hombre que decía: yo voy a llevar sacrificio a Dios, yo voy a hacer holocausto a Dios, no sea que mis hijos estén pecando. Porque nosotros no vamos a estar con nuestros hijos siempre. Cuando son pequeñitos, ahí los tenemos, pero una vez que nuestros hijos llegan a una edad y salen a la calle, usted no va a estar con sus hijos siempre, pero su oración los va a perseguir, su oración los va a acercar, su oración los va a cuidar, su oración va a hacer que enemigos caigan, el enemigo va a huir de nuestros hijos. Amén. Eso va a ser la oración. Pero ¿qué hacía Job? Lo hacía todos los días. Levantaba manos a Dios, llevaba sacrificio. Recuerde que ya en este tiempo el sacrificio no es un animal, como lo dice la palabra en ese momento. Ahora el sacrificio somos nosotros. Amén. Somos nosotros cuando vamos delante de Dios. Señor, aquí estoy yo. Yo me paro, Señor, en esta mañana por mi hijo, Señor, por mis hijos, Padre. Yo me presento delante de tu presencia. Yo traigo, Señor, fruto de mis labios que te adoran, que te exaltan, que te declaran que tú eres el Rey, el Señor de mis hijos, de mi casa. Señor, te pongo mis hijos, Padre de la gloria. Yo no sé dónde van, yo no sé en qué están, pero que tú todo lo sabes, tú que todo lo ves, Señor, tú estás con ellos. Y así sigues clamando cada día para que sea el Señor cubriendo a tus hijos. Amén. Así que eso hacía Job, y lo hacía todos los días. Eso es tremendo.
Esto es algo de todos los días. Así como usted le da de comer a su hijo todos los días, usted debe orar por sus hijos todos los días. Amén. Así que la oración de intercesión, como decía mi esposa, es la que levanta vallados de protección para tu familia y para tus hijos. Y si Dios nos trajo desde Miami aquí, ¿verdad? Es para traerte una palabra y para sacudirte en el espíritu y tú tomes la decisión de levantarte por tus hijos. Amén. No importa lo que estés pasando hoy, no importa las circunstancias, no importa, mamá, si estás sola, tienes un Padre que es todopoderoso, tienes un Dios que es tu esposo, que es el que te cuida, que es el que te guarda, que es el que te va a proveer lo que tú necesitas. No importa si estás sola, Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti y quién contra tus hijos? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creerlo, tienes que atesorarlo y pararte como una leona por tus hijos en oración, y vas a ver la gloria de Dios en tu casa y en la vida de tus hijos. Amén. Levántate a interceder. Amén. Así que claramente estamos viviendo momentos difíciles donde el ataque en este momento más grande es a los hijos, a los niños, a los adolescentes. No sé si usted ha escuchado esa canción que sacaron en Los Ángeles, que se llama Venimos por tus hijos, una canción en inglés, donde claramente ellos están diciendo: no importa que los estés guardando, tarde que temprano ellos van a caer, estamos yendo por tus hijos, lo dice la canción. ¿Y qué es? Son gente, pues claramente, que son gays, ¿verdad? Son gente que en este momento quieren alcanzar nuestros hijos, quieren traer confusión a nuestros hijos. No sé aquí, pastora, pero en la Florida, en Miami, en este momento, si algo está terrible, es la confusión sexual en niños ya desde los 10, 12, 13 años. Niños ya confundidos, que no saben si les gusta una niña o un niño, etcétera, etcétera. Hay una confusión tremenda, y esto es demoníaco. Amén. Esto es demoníaco, y el Espíritu de Dios quiere que usted, como papá, como mamá, se levante, porque eso no puede tocar su hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de murmurar, en vez de meternos en algo que no debemos hacer, usted levántese a interceder por sus hijos, por sus generaciones. Si usted tiene nietos, levántese a orar, a interceder por lo que Dios ha puesto en su vida, esa generación que usted tiene que cuidar y guardar. Amén. ¿Qué dice Ezequiel 22, el verso 30? Dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, porque yo no la destruyere, y no lo hallé. Si algo está buscando el Señor en este tiempo, son intercesores. Amén. Diga conmigo: yo soy un intercesor. Dígalo fuerte, dígale: yo me levanto a interceder por mi familia. Dígalo: yo me levanto a interceder por mis hijos. Amén. Cuando intercedemos, usted tiene que creer que realmente el Señor envía ángeles ahí donde están sus hijos. Cuando usted se levanta en intercesión, usted tiene que creer que, como la palabra de Dios dice, esas palabras que salen ungidas de su boca no regresarán vacía, no regresarán vacía. Esas palabras seguirán a sus hijos, esas palabras seguirán y seguirán y seguirán a sus hijos. Amén. ¿Me entiende eso? Es importante entender eso. Esas palabras no regresarán vacías, no regresarán vacías. Amén, pastor, párase aquí un momentico. Quiero que me entienda una cosa. Párese aquí, pastor. Mamá, papá, cuando usted envía una palabra, cuando usted ora a Dios por sus hijos y intercede por sus hijos, dice la palabra de Dios que no regresa vacía. Amén. Entonces quiere decir que Él es mi hijo, y yo empiezo a declarar palabras sobre mi hijo. Padre, yo declaro que mi hijo te sirve, yo declaro que mi hijo no conoce el mundo, yo declaro, Señor, que tú apartas de mi hijo, Señor, toda mala influencia, mi Dios, tú lo libras del pecado, de la tentación. Mi hijo no conoce las drogas, no conoce el alcohol, Señor, mi hijo es santo. Esas palabras empiezan a seguir tu hijo. Haz de cuenta, Él es tu hijo, y la palabra va detrás de Él, y la palabra va detrás de Él, y tal vez no vemos el fruto hoy, ¿verdad?
Pero la palabra no para. Dice que la palabra de Dios siempre está aquí, en movimiento. Entonces esa palabra sigue y sigue, y su hijo a lo mejor quiere descarriarse, a lo mejor esto, a lo mejor un día llega a medianoche, pero el hijo sigue y la palabra sigue. Y luego dice, pastor, paréceme aquí, luego dice que la palabra no regresa vacía. Y que la palabra de Dios no va a regresar hasta que cumpla su cometido. Amén. Así que la palabra va a hacer esto. Hasta que no lo traiga, hasta que no lo traiga, no va a regresar. Amén. ¿Está entendiendo eso? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y es lo que usted tiene que entender. Thank you, pastor. Eso es lo que usted tiene que entender. Porque qué rico que oráramos hoy y las cosas sucedieran ya. Y suceden también. Recuerde que todo es de acuerdo a nuestra fe. Pero aún si usted orara y enviara una palabra y no sucede hoy, no piense que esa palabra no va a regresar hasta que cumpla su cometido. Amén. Así que en vez de quejarnos, porque hay poder en la palabra, ¿cuántos dicen amén? Amén. Si usted hoy bendice a su hijo, si usted hoy envía palabra para su hijo, de que el Señor lo toca, de que el Señor lo guarda, pero mañana su hijo no llega, o usted lo ve en algo y entonces lo maldice o dice lo contrario, ¿qué pasa? Empieza a ver, haga de cuenta en el Espíritu Santo está, ¿qué hago? Esta palabra que el papá lo bendijo o esto, o sea, empieza a haber un conflicto porque hablamos verdad, hablamos mentira, hablamos bendición, hablamos maldición, y eso tiene que cambiar en nuestra vida. Así que si usted bendice hoy a su hijo y si mañana a lo mejor no llegó o a lo mejor vio algo que no le gusta, cierre el pico, cierre su boca y siga hablando bendición, porque esa palabra va a traer a su hijo a los pies de Cristo. Amén. Así que la intercesión es guerra espiritual. Diga conmigo, guerra. Diga guerra. Cuando usted está intercediendo, usted está guerreando. Esa es la intercesión, y usted tiene que pararse como un soldado de Cristo a guerrear y a interceder para que el reino de Dios se establezca en la vida de sus hijos, en su casa, y para que la voluntad de Dios sea la que prevalezca en su casa y en sus hijos. Amén. Y entonces cuando usted entiende que está en guerra, cuando usted entiende lo que es una guerra usted tiene que estar claramente defensivamente, pero usted también tiene que estar a la ofensiva. Un guerrero no siempre se está defendiendo, un guerrero siempre también está avanzando y avanzando. O sea que no solamente usted puede estar sí orando, pero a la defensiva no, usted tiene que contraatacar. Vuelvo le digo, no espere que el enemigo le ataque, usted tiene que ir a la ofensiva, quebrantando todos los planes demoníacos, jezabélicos en contra de sus hijos. Amén. Fíjese bien, cuando se intercede, el poder de Dios fluye. Cuando se ora, el poder de Dios fluye y toca a nuestros hijos, y la voluntad de Dios se establece en nuestros hijos. Amén. Así que quiero decirle, ya para seguir, que mi esposa siga, cuando usted intercede, usted es un vaso el cual Dios quiere usar. Y Dios quiere usarlo para que sus hijos lleguen al propósito de Dios. Diga conmigo, el Señor cumplirá el propósito en mis hijos. Dígalo otra vez, el Señor cumplirá el propósito en mis hijos. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré, Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves, dice, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que el Señor nos ha entregado llaves. Diga amén. Amén. Pero muchas veces usted tiene una llave poderosa de la oración y no la estamos usando. Y el Señor te está diciendo en este día, recordándolo, que lo que tú ates aquí en la tierra, el Señor lo atará en el cielo. Entonces hay cosas que hay que atar aquí, que están atacando a nuestros hijos, para que el Señor lo haga en el cielo. Recuerde que mi esposa dijo, todo esto es espiritual, todo esto se mueve en el espíritu, lo que pasa es que lo vemos en lo natural. Amén. Ahora bien, cuando intercedemos se levantan vallados, y Dios está buscando papás. Levante su mano. Padre, yo oro y te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en mí, para levantarme,
a guerrear por mis hijos y por mi casa. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así que voy a llamar a mi esposa para que ella continúe. Quería decirle esto porque usted tiene que entender, tiene que pedir, tiene que levantarse en oración, tiene que levantarse como un guerrero, tiene que defender lo que Dios le dio. Dios nos ha dado un terreno y eso es nuestros hijos. Dios nos ha dado algo que le pertenece a Dios y nos da la responsabilidad de cuidarlo, y usted necesita levantarse. Quiero decirle algo: si usted se levanta a orar y a interceder por sus hijos, usted va a ver grande victoria en su vida y en la vida de ellos, porque Dios va a estar ahí para respaldarlo, porque Dios te va a ayudar, porque Dios va a traer lo que tú necesitas para que tú puedas hacerlo. Amén. Así que gloria a Dios, denle un aplauso al Señor y vamos a seguir. Pero bueno, están conectados, están entendiendo lo que el Señor... Miren, queremos impartir sobre ustedes lo que Dios ha puesto en nuestra vida, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche para la gloria del Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, podemos... volvemos a la hojita esta que tienen ahí. El libro de oraciones de poder por nuestros hijos, que es este libro, nació en el corazón de Dios. Y quiero hablarles un poquito de esto. Primero que todo, quiero decirles que no me considero una escritora porque escribí este libro. Simplemente soy una mujer de oración y una intercesora. Y Dios en sueños me entregó este libro. Todo lo que está aquí el Señor me lo reveló en sueños. Y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Desde la portada que ustedes ven acá, todo fue en los sueños de Dios. Desde esta portada. Ustedes pueden ver ahí que son unos papás guerreros y unos hijos guerreros, soldados, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque el Señor nos muestra que hay una guerra en el mundo espiritual. Muchas personas me han preguntado, ¿tú tuviste algún...? Pues porque cuando escriben un libro, siento que hay una razón, ¿no? ¿Tienes alguna situación con tus hijos o algo? Y le digo, bueno, no, la verdad no he tenido, mi niño tiene 5 años, y les quiero hablar un poquito de dónde nace este libro, dónde se origina este libro. Años atrás, el Señor me lleva en la ciudad de Medellín, Colombia, a fundaciones de niños huérfanos de VIH, de SIDA. Años atrás, 10, 11, 12 años atrás. Y yo todavía no me había casado con mi esposo, y fui movida por el Señor a esas fundaciones, donde había niños desde 1 mes de nacidos hasta 17 añitos. Eran huérfanos, sus papás habían fallecido por el SIDA, y ellos tenían el VIH, el SIDA, positivos. Eran niños llenos de rechazo porque nadie los adoptaba. Entonces fui movida al Señor, y en esa época ustedes se recuerdan que el VIH, el SIDA era todo el mundo, que era contagioso, que no toques acá, que todo el mundo, pero yo fui movida por Dios. Y estuve allá más de 2 años y medio casi, orando con esos niños, y el Señor fue poniendo la pasión en la oración, orando por ellos porque no tenían papá ni mamá, pero tenían a Dios, y el Señor me llevaba allá. Empecé ahí los fines de semana, y después terminé la semana entera. Iba y les enseñaba inglés, les enseñaba de Jesús, oraba por ellos. Y puedo decirles que vi el poder de Dios, porque para la gloria de Dios 2 niños fueron sanados y 2 niños fueron adoptados. Aún yo tengo contacto con varios que ya están grandes, y siempre la palabra de Dios no regresa vacía. La semilla fue sembrada, la palabra de Dios. Entonces ahí empezó esa pasión de orar por los hijos, porque oraba por estos niños huérfanos que no tenían papá ni mamá, pero tenían un Dios todopoderoso. El Señor, al dejarme ver con mis ojos que Él podía sanar, y que sanó 2 niños y fueron adoptados, pues eso empezó a desatar en mí esa pasión por la oración, ese fervor por la oración, esa pasión de creer que Dios es un Dios de los imposibles, que para Él no hay nada imposible. Entonces después, ¿qué pasó? Después ya yo me caso, conozco a mi amado esposo, y Dios nos empieza a mover a fundaciones de jóvenes adictos a las drogas.
en la misma ciudad de Medellín, Colombia. Estuvimos cuestión de 3 años yendo a fundaciones de muchachos desde los 15 años hasta los 25 años adictos a drogas, a todo tipo de drogas, heroína, cocaína, marihuana, bazuco es no sé si eso se sabe de acá, pero en Colombia lo hacen, goma, bueno, de todo. Y el Señor empezó a llevarnos allá a predicar la palabra de Dios. Empezamos a hablar de Jesús, íbamos todas las semanas, todos los jueves a las 8 de la mañana, estábamos ahí con esos muchachos, les hablábamos de Jesús, vimos cómo el Señor empezó a liberar a esos muchachos. La razón por la cual fuimos allá fue porque Dios empezó a liberar unos muchachos y ellos empezaron a llevarnos a esos lugares porque ellos querían ir donde Dios los había sacado. Y entonces allá empezamos a ir mi esposo y yo. Entonces, ¿qué pasó? Estos muchachos empiezan a conocer de Jesús, empieza Dios a trabajar en ellos y empiezan a contactarnos los papás de ellos, a llamarnos y a buscarnos de que cómo hacemos para orar por nuestros hijos, ¿cierto? Porque ellos empiezan a tener un cambio, empiezan a tener una Biblia, nosotros les regalábamos una Biblia. Entonces, aquí continúa este libro, que por eso les digo que nació del corazón de él. Porque luego, pues nosotros todavía no teníamos hijos, pero íbamos donde esos muchachos y Dios nos movía todos los jueves a las 8 de la mañana a compartir la palabra con ellos. Y empezamos a ver mamás y papás que empezaron a pararse a orar con nosotros a las 5 de la mañana por esos hijos que estaban en esas fundaciones, que era una cárcel natural y una cárcel espiritual, porque estaban atados a las drogas. Entonces, ahí todo esto va pasando y ya después, un tiempo después, el Señor empezó a darme los sueños de este libro que ustedes ven aquí. Entonces, volviendo a la portada, como ven, son soldados del ejército de Dios, como son usted y yo. El Señor nos hablaba que vivíamos una guerra espiritual, donde el enemigo, como les decía al principio, vino a matar, a robar y a destruir a nuestros hijos, a tomar a nuestros hijos, a llevarlos a confusión, a llevarlos a las cosas que no agradan al Señor. Quiero mostrarles un video. Pastor, ¿podemos mostrar el video? Quiero que miren ese video. Un momento. En tiempos de confusión, la familia es el estandarte a levantar cuando el caos quiere reinar. Se levanta una guerra que debemos ganar. Oraciones de poder por nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo quiere distorsionar la identidad de nuestros hijos y vemos una cultura que cada vez quiere separarlos de los valores correctos y de la palabra de Dios. Pero escrito está, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las tinieblas. Por eso levántate a orar, levántate a interceder por tus hijos y por tus generaciones, levántate. Nuestras armas no son carnales, sí, pero poderosas en el Señor para quebrantar todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestros hijos y nuestras generaciones. Por eso el Señor nos ha entregado esta herramienta para ti, que más que un libro es un manual de entrenamiento, que con la ayuda del Espíritu Santo te podrás levantar a orar y a interceder por tus hijos y por tus generaciones. Hay poder en la oración. Aprende paso a paso a orar eficazmente por tus hijos. Entenderás el poder que hay en la oración y el que al orar con la palabra de Dios estarás haciéndolo conforme a su voluntad. Oraciones de poder por nuestros hijos. Encuéntralo en Amazon digital e impreso o pídelo a través de nuestras redes sociales e email. Bueno, como ese video lo muestra, vivimos una guerra que es el enemigo que quiere distorsionar la identidad de nuestros hijos y quiere mostrarles. Hoy en día ustedes ven todo lo que está pasando, que a lo malo le decimos bueno, ¿verdad?
quiero mostrarles para que ustedes vean cómo esto quiero mostrarles cómo el Señor fue mostrándome en sueños. Aquí en el libro, en esta página, no sé si lo puedan ver. ¿Tú tienes esta fotico? Está esa parte donde tú vas a poner la foto de tus hijos. Y el Señor me daba el versículo donde dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo eso ahí, igualito como ustedes lo ven, fue un sueño de Dios, igualito. Por eso con temor y temblor de Dios les digo que ese libro vino directamente de Él, porque todo lo que está ahí, exactamente así, la foto y todo, Dios lo dio en sueños, en diferentes sueños. Bueno, el libro, el Señor me habla de la importancia de como guerreros debemos estar frente a la batalla de nuestros hijos y debemos ponernos la armadura de Dios, que también Dios no lo habla en el libro. El Señor me hablaba como el Señor quiere levantar esos hombres y esas mujeres esforzados y valientes a orar e interceder por las nuevas generaciones. Que su oración, el Señor me mostraba que su oración donde quiera que usted esté, va no solamente usted estar orando por sus hijos, pero Dios está viendo más. Amén. Dios está viendo más. Usted puede estar orando por un hijo, pero Dios está viendo mucho más. Amén. Está impactando las nuevas generaciones. Eso es algo que el Señor me habló. Y luego en el libro, pues ahí hablamos de la armadura de Dios, porque el Señor me llevaba que como intercesor, antes de ir a la guerra, tenemos que armarnos, ¿verdad? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando nos vestimos los lomos con la verdad, es la verdad de que la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos sanos por las llagas de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él nos prospera, Él nos da la abundancia, Él nos da la paz, Él es nuestro socorro, nuestro auxilio, ¿verdad? Entonces nos tenemos que vestir con esa verdad. No que me visto con la verdad en la mañana y en la tarde digo: no puedo más con esta enfermedad, no puedo más con esta tristeza, no puedo más, o mis hijos no van a cambiar. No, vestido con la verdad es declarar la verdad de la palabra el día entero. Amén. Luego dice: vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomamos el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, y tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, antes de empezar a declarar la palabra de vida, la palabra de Dios, nos debemos poner la armadura de Dios. Todo eso se explica en el libro. Entendiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. En otras palabras, no peleamos contra nuestros hijos, no peleamos contra comportamientos, ni adicciones, ni rebeldía, etc. Estamos peleando y enfrentándonos ante seres invisibles de las tinieblas que por una u otra razón han venido a influenciar la vida de nuestros hijos. Así que tenemos que vestirnos con el gran poder del Señor y declarar la armadura de Dios para nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén. Todo esto el Señor lo iba poniendo ahí. Y en este libro encontramos oraciones de protección por los hijos, oraciones por salvación y conversión para nuestros hijos, oración para que los planes de Dios se establezcan en nuestros hijos, oraciones por liberación de adicciones o ataduras. Esto pues les conté cómo el Señor nos llevó por tiempo en este tipo de situaciones, ¿no? Oración por sanidad por nuestros hijos, igual el Señor nos llevó con los niños huérfanos de VIH y vimos la gloria de Dios. Oración por el futuro de nuestros hijos, oración por las finanzas de nuestros hijos y oración por los hijos pequeños. Aquellos que tienen hijos pequeños, pues en mi caso puse un capítulo porque pues yo tengo un hijo de 5 años. El Señor
en el libro, porque este no es un libro, realmente es un manual de entrenamiento. En el libro el Señor me hablaba de dejar espacios para que tú pongas exactamente los nombres de tus hijos. Y tú declares y tú aprendas a desatar la palabra de Dios específicamente. Eso también fue hablado por el Señor. Entonces vuelvo y les digo a usted, este libro es una herramienta que vino de Dios, directamente del Señor. Entonces hay espacios específicos para declarar la palabra de vida sobre ellos, sobre tu hijo, el nombre específico de tu hijo. La palabra de Dios no regresará vacía, como lo explicaba mi esposo anteriormente. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra es esa espada de doble filo que penetra, que parte el alma del espíritu, que toca lo más profundo, los tuétanos, las coyunturas. La palabra de Dios no regresará vacía. Ella hará para lo que fue enviada, porque es palabra de vida. Así como usted veía el video que salía ese cohete, ¡pum!, y destruía, así es la palabra de Dios cuando usted sabe desatarla. Por eso es que nosotros, para la gloria de Dios, hemos visto hijos de mamás adictos a las drogas, que cuando le enseñamos a orar con salmos, con palabra directa, esos hijos son, o sea, ellos empiezan a ver hijos transformados, hijos que hay cambios. ¿Pero por qué? Porque un ejemplo, y les hablo de la drogadicción porque es donde el Señor nos llevó fuertemente y nos entrenó. Haga de cuenta un árbol, usted ve a un árbol, ¿verdad? O la depresión, de ahí salí yo, Dios me sacó de la depresión, intentos de suicidios. Yo sé lo que es estar en depresión, yo sé lo que es tener pensamientos de muerte, pensamientos de insomnio, de no poder dormir. De ahí salí yo, de ahí me sacó el Señor. Ahora, haga de cuenta un árbol. El árbol tiene ramas, ¿verdad? Si vamos a la depresión, las ramas en la depresión. Entonces usted empieza a orar, Señor, la depresión, fuera, y usted trata. Pero el árbol usted no ha podado ese árbol, sigue el tronco y sigue las raíces. Entonces por eso usted no ve cambios. De pronto ve cambios un mes, 2 meses, pero vuelve otra vez la depresión, o vuelve su hijo otra vez a caer en drogas. Entonces el Señor nos mostraba y nos hablaba cuando estábamos en esas fundaciones de que tú empiezas a desatar, por ejemplo, un salmo, el Salmo 35, a declarar: el Señor sabe que llevó a tu hijo a la depresión, el Señor sabe que llevó a tu hijo a las drogas. Tú no lo sabes, quizás tu mismo hijo ni lo sabe, ni lo entiende, pero hay un tronco y hay una raíz. Muchas veces el tronco puede ser falta de perdón, muchas veces la raíz puede ser rechazo en el vientre. Cuando el Señor me hizo libre de la depresión y Dios me empezó a meter en esas profundidades del mundo espiritual y a entender, yo decía: mamá, tú llorabas cuando estaba yo en el vientre. Y mi mamá lloraba y me dice: ¿por qué me preguntas eso? Bueno, yo quiero saber, porque yo quería entender de dónde había venido la raíz de rechazo que había en mi vida, porque tenía una raíz de rechazo tremenda. ¿Qué pasó? Que mi mamá me tuvo a los 16 años, una niña, y obviamente, imagínate, los papás querían que abortara. Entonces ahí vinieron esos espíritus de muerte a mi vida sin saber, pero nací y aquí estoy para la gloria de Dios. Pero les quiero dar un ejemplo, que hay muchas cosas más profundas que no vemos con los ojos naturales, pero cuando empezamos a desatar la palabra de Dios específica, Él sí manda esos cohetes, Él sí manda esas bombas de tiempo que van a tocar y a traer libertad a nuestros hijos. Amén. Igual al esposo, a la esposa, esto ahí dice por nuestros hijos, pero como yo le he dicho a esposas, empiece también a declarar ahí por su esposo, porque es palabra de Dios. Cambie y no diga mi hijo, diga mi esposo. Pero órelo. Bueno, entonces, antes el libro, bueno, espere que me emocioné y me fui por ahí. Bueno, la palabra, al finalizar, ya finalizando aquí, también el Señor nos daba esto en la última página: pero yo en mi casa serviremos al Señor. Pues miren de usted ese orden, ¿verdad? Y también Él me lo mostraba así como está ahí. Bueno, yo ya lo tengo en mi aplicación, porque este es mi manual, yo lo tengo, yo lo hago todos los días, yo lo aplico, yo lo desato. Bueno, entonces también está eso en la página 69. El libro tiene una declaración para nuestros hijos, y delante de Dios le digo que todos los días nosotros lo hacemos con mi esposo. Así cuando vamos en el carro a dejarlo en la escuela, donde vamos, lo vamos haciendo. Siempre hacemos una declaración sobre nuestro hijo, y hoy al final vamos a hacerlo juntos. Esa se las puse acá, esa está aquí para que la leamos ahorita.
Entonces, antes de terminar, quiero que hagamos 3 cosas que Dios nos direccionó y el Señor nos dijo que la hiciéramos. 3 cosas. Una, juntos vamos a hacer esta declaración, amén. La vamos a hacer juntos. Que esa declaración está en el libro. Número 2, como padres vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Que hay cosas que los puede afectar a ellos. Y vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Esa no la tengo acá, esa está en el libro. Está dentro del libro. Pero la vamos a hacer en todo caso. Y también nosotros, mi esposo y yo, vamos a orar y vamos a impartir sobre ustedes a tener esa pasión y ese fervor por la oración y la intercesión. Una vez más le digo, verdaderamente el que la puso fue Dios, porque les contaba lo que pasó con los niños de VIH. Y yo empecé a ver que se sanaban y entonces eso, entre más como que tú te perseverabas y perseverabas y perseverabas, y luego con los de drogas, pues también, cierto, era el Señor metiendo ese motor. Y hoy en día le doy gracias a Él porque eso hay cuando vamos a orar por cualquier cosa, hay esa pasión y ese fervor y esa revelación de que hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Así que vamos a orar para que ustedes se levanten como esos hombres esforzados y valientes, intercesores por nuestros hijos. Mi esposo les va a decir algo. Y seguimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Amén. Antes de ya para orar, yo quiero hablarle a los hombres, aunque son poquitos, ¿verdad? Levántame la mano a los hombres, gloria a Dios. Vale, bueno, quiero decirles lo siguiente. Hemos encontrado esto con los hombres. Realmente vemos que Dios ha puesto en la mujer tal vez ese don en la oración, ¿verdad? Tal vez usted como hombre, a veces usted dice, no, es que yo no sé cómo orar, o tal vez usted dice, no, es que yo digo un par de palabras, no tengo nada más que decir, o tal vez usted dice, no, es que mi esposa se demora más que yo, lo hace mejor que yo. Pero quiero decirle algo de parte de Dios. No importa, escúcheme esto, si su esposa dura media hora, 40 minutos, 1 hora orando, no importa si la palabra, o sea, si ella sabe más palabra que usted, lo que usted tiene que entender es que la autoridad delegada por Dios nos la dio a nosotros los hombres. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hombre, usted se puede parar y en 1 minuto declarar una palabra que llega al cielo, cuando su esposa puede durar 30, 40 minutos orando. Amén. Gloria a Dios por la mujer que ora, gloria a Dios por nuestras esposas. Pero quiero inspirarlo y quiero que usted entienda, hombre que está aquí, que usted no necesita orar media hora, porque como la autoridad Dios se la dio a usted. Usted es la cabeza de su casa, usted es el sacerdote de su casa, así como hacía Job. Si usted se para delante de Dios, usted levanta sus manos y usted dice, Señor, yo esto, usted declara palabra, esa palabra llega al trono de Dios en segundos. Amén. Pero el enemigo ha querido, ¿verdad?, también estropear ese llamado y el propósito que Dios ha puesto en el hombre. Entonces usted no se sienta menos ni se sienta avergonzado. Y mamá que está aquí, esposa que está aquí, si usted ora con su esposo en algún momento, entiéndalo, no importa cómo lo haga, si se demora, esas palabras son palabras que llegan al trono de Dios, porque hay una asignación y una autoridad que Dios trajo o puso sobre ese hombre. Bien. Así que más bien usted empuje a su marido, ¿verdad?, para que diga 1 o 2 palabras, las que diga, pero son palabras que llegan al trono de Dios. Amén. Eso es importante que nosotros los hombres lo entendamos claramente. A medida que usted se meta con Dios, a medida que usted lea palabra de Dios, a medida que usted tome la iniciativa de ir orando, créame que usted se levanta como un intercesor, y si su esposa dura media hora, usted va a poder en 1 hora orando y el Señor lo va a respaldar. Amén. Pero hay que cortar esa mentira de Satanás, hay que cortar esos paradigmas. Gloria a Dios, ustedes mujeres que oran, que interceden, pero hombres que estamos aquí, tenemos la autoridad para que las cosas sucedan a favor de nosotros. Amén. Así que no deje de orar lo que le salga de su boca. No deje de hablar palabras sobre sus hijos y no deje de bendecir a sus hijos. Amén. Quiero decirle esto: si usted lee la palabra de Dios, si usted lee el Antiguo Testamento, usted ve que nunca se peleaban por la herencia.
Si usted ve el ejemplo de Esaú, ¿verdad? Y el ejemplo de su hermano Jacob, ellos nunca pelearon por los camellos, por las vacas, eran ricos, porque Isaac, su padre, era un hombre millonario en ese tiempo, era mucho lo que tenían. Y si usted lee la palabra de Dios, pastor, ellos nunca se pelearon por las riquezas, ellos pelearon por la bendición de su padre. Mire qué tremendo, ellos nunca pelearon por dinero. Aún dice la palabra de Dios que Jacob, desde el vientre de su madre, él ya estaba peleando por ser el primero para ser bendecido. Amén. Luego entonces le compra, ¿verdad?, su herencia, la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Más adelante usted lee que se disfraza de su hermano, engaña a su papá, pero para que su padre pusiera la mano sobre él y declara la bendición sobre él. ¿Qué le quiero decir? Gloria a Dios si usted puede dejar herencia material, económica. Pero si no es así, quiero decirle que tal vez sus hijos no la necesitan, pero sí necesitan una palabra de bendición. Sí necesitan una palabra sobre ellos, porque esa palabra que usted declare sobre sus hijos abrirá camino. Esa palabra que usted declare sobre sus hijos los empoderará para que ellos alcancen lo que Dios ha preparado para ellos. Amén. Es bíblico. Usted nunca los ve peleando por eso. La pelea que ellos tenían, el anhelo de Jacob, era que su padre pusiera la mano sobre él y lo bendijera. Él sabía que si él tenía la bendición de su papá, podría alcanzar grandes cosas en el Señor. Amén. Entonces, padre que está aquí, ponga las manos sobre su hijo, bendiga a su hijo, hable bendición sobre él. No importa si no hereda economía, no importa, crea lo que es la bendición suya, que viene de Dios, va a ser algo grande en sus hijos. Amén. Mamitas que están aquí, que son solteras, usted lo puede hacer. Recuerde que Dios es su sombrilla, Dios es su cabeza, y cuando usted, si no está el padre de su hijo, cuando usted pone la mano sobre sus hijos, usted está hablando bendición, pero es el Padre Todopoderoso el que está hablando y el que está trayendo bendición sobre sus hijos. Amén. Así que esto también es para la mamá que está aquí soltera. Si no está el papá, bueno, no importa, pero Dios te va a ungir los labios para que tú hables bendición sobre tus hijos. Y recuerde que esa bendición abrirá camino, esa bendición los cubrirá, esa bendición hará grandes cosas en la vida de nuestros hijos. Amén. Entonces eso quería decirle a los hombres, porque vivimos también esa cultura, no, que ore ella, que sabe orar, no, que la haga ella, que ella lo hace bien, no, que es que yo no más eso. Amén. Hombres que están aquí, no más. 1 minuto, 2 palabras, lo que te salga, entiéndalo hoy. Esas palabras llegan al trono de Dios y van a ser sembradas en la vida de tu hijo y van a ser de bendición para ellos. Amén. ¿Están conmigo? Den un aplauso al Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer las 3 direcciones que nos dio el Señor, directivas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a declarar sobre nuestros hijos y así no tengan nietos, va a declarar sobre sus generaciones. Quiero que repita fuerte, leyéndolo, y usted repita fuerte esta declaración, porque usted va a declarar palabra de vida y de bendición sobre sus hijos en este momento. Amén. Vamos a declarar en esta hora. Y ahí vamos a decir, usted va a decir de mis hijos, ¿no? Y en el libro está el espacio para que usted ponga el nombre de sus hijos específicamente. Dios Padre, en este instante, dígalo duro, que lo escuche el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Dios Padre, en este instante, encomiendo a mis hijos en tus manos, desatando sobre ellos la protección del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Te pido que envíes ángeles para que guarden todos sus caminos de día y de noche y en todo lugar. Que la presencia del Espíritu Santo guíe sus vidas, dándoles sabiduría en cada decisión y situación que puedan enfrentar. Bendigo la mente de mis hijos para que sean llenos de pensamiento de bien y de discernimiento. Bendigo su alma para que tengan la paz de Cristo en todo momento. Bendigo su cuerpo para que
Que tu fuerza los levante en todo tiempo y ante toda circunstancia. Que tu Espíritu Santo los guíe a su destino. En el nombre de Jesús rompemos toda maldición generacional y toda palabra negativa dicha sobre nuestros hijos. Declaro que mis hijos caminarán bajo tu sabiduría en todo tiempo para enfrentar toda situación que les toque vivir. Que su corazón siempre estará sano en el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos serán excelentes, bendecidos en todo lo que hagan, en sus estudios, trabajos, en el nombre de Jesús. Echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que quiera atar la vida de mis hijos. Aleja de su vida, Señor, a toda persona que no les convenga. Corto toda relación negativa que los quiera llevar por un mal camino. Declaro que mis hijos conocerán a la persona correcta para formar un matrimonio y familia bendecida. Protégelos, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta oración, mi esposo y yo la hacemos todos los días por nuestro hijo y por nuestras generaciones. Ahora vamos a hacer la siguiente dirección que nos dijo el Señor, que es la oración de arrepentimiento de los padres, que esa está en el libro. Y va a estar ahí donde dice: Padre, en el nombre de Jesús. Repita conmigo en voz alta: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mi pasado, de mi iniquidad, de ese pasado o presente que pueda obrar en la vida de mis hijos. Te doy gracias, Señor, por la salvación, sanidad y liberación. Declaro en el nombre de Jesús que toda cosa oculta es expuesta por el poder del Espíritu Santo. Tu palabra dice que no hay nada que se haya quedado oculto y que no se ha expuesto a tu luz. Espíritu Santo, toda cosa oculta en contra de mis hijos es expuesta a tu luz y es quebrantada por el poder de tu Espíritu, oh Dios, por el poder de tu palabra y por el poder del nombre de Jesús. Le ordeno a todo pecado generacional que se ha desconectado de mi línea de sangre, en el nombre de Jesús. Maldigo cada demonio que haya sido transferido mediante el cordón umbilical y ruego la sangre de mi Señor Jesucristo sobre el ombligo de mi hijo, de mis hijos. Las bendiciones fluirán en su linaje y las maldiciones son bloqueadas, son atadas en el nombre de Jesús. Mi semilla, mis hijos vivirán y cumplirán la perfecta voluntad de Dios en esta tierra. Mis hijos no estarán atados por el mundo. Ruego la sangre de mi Señor Jesucristo sobre mis hijos, sobre mi semilla es santa, mi semilla es separada para Dios. La rebelión y la desobediencia no gobernarán sobre mi semilla. La enfermedad, la pobreza y la escasez no gobernarán sobre mi semilla. Mi semilla está en victoria. Mis hijos están en victoria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Grite de un grito de júbilo. Diga gloria a Dios. Mis hijos vivirán para cumplir la perfecta voluntad de mi Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, y vengo declarando, Dios poderoso, que tú, Señor, en esta hora la unción de tu Espíritu, Señor, imparte, Señor, sobre tus hijos. Oh Padre, como tú me has mostrado, Señor, como tú me has hablado, oh Dios, que vienen puertas, se abre, Señor, y los jóvenes entran, los niños entran, los adolescentes entran, a causa de papás, de mamás, de abuelos y de abuelas.
Jesús, que tú, varón de Dios, que tú, mujer de Dios, eres ese intercesor, eres ese reparador de portillos. Tú te paras en la brecha, tú te paras en oración e intercesión por tus hijos, tú te paras a decirle al enemigo, te mueves en el nombre de Jesús, y tú te paras a sacarlo de tu casa, a sacarlo de tu familia, a sacarlo en el nombre poderoso de Jesús. Vengo declarando que el fruto de tu vientre es bendito, el fruto de tu vientre es bendecido. Bendigo el fruto de tu vientre, bendigo tu semilla, bendigo tu semilla. Declaro que tu semilla cumplirá el propósito de Dios en esta vida. Profetizo en el nombre de Jesús que tu hijo y tu hija cumplirán el propósito de Dios aquí en la tierra. Nacieron para servir al Dios vivo, nacieron para adorarlo, nacieron para levantarse a manos santas delante del único Dios verdadero. Y declaro liberación sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Declaro liberación, declaro que tus hijos salen de las cárceles, salen del rechazo, salen del repudio, salen de las adicciones, salen en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, declaro que hay una impartición de tu espíritu sobre tus hijos, Señor, y se levantan para tu gloria, para tu honra. Oh, te alabo, Señor, te bendigo. Oh, santo, santo, santo. Declaro que el fuego y la unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida. Oh, declara conmigo, yo soy ese intercesor, yo soy ese reparador de portillos. Yo me levanto por mis hijos, yo me levanto por mis generaciones. Oh, Abba Padre, venga a tu reino. Oh, Abba Padre, venga a tu reino. Diga mi semilla, mis hijos cumplirán el propósito por el cual los creaste. Oh Padre, mis hijos caminarán en tus caminos. Mis hijos no conocerán del mundo, y el que está en el mundo alborotamos al reino de los cielos. Y declaramos que vienen, declaramos que esos hijos rebeldes llegan a casa en el nombre poderoso de Jesús. Alma mía, te bendice, Señor. Todo mi ser bendice el santo y poderoso. Oh Padre, declaro y profetizo, Señor, que así como me mostraste esa puerta, oh Señor, esa puerta que entraban multitudes de jóvenes, multitudes de niños, a causa de los padres que se levantan a interceder y a declarar palabra de vida sobre tus hijos. Oh Padre, declaro victoria, declaro que sus ojos lo verán, y declaro que en el nombre de Jesús ellos reciben la fuerza de tu Espíritu, Señor. Y te doy la gloria, y te doy la honra, y te doy la alabanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe en el nombre de Jesús. Señor, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Oh, Sharahi Karabashenda y Raboshoto Rabajandera. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Hay sanidad. Todo hijo enfermo, toda persona enferma, declaro que la palabra de Dios en Jeremías 33:6, donde dice: yo soy tu medicina, yo soy tu cura, yo soy quien te revelo paz, abundancia de paz y de verdad. Desato esa palabra sobre todo hijo enfermo, sobre toda persona enferma. Declaro que por las llagas de Jesucristo somos sanos. Declaro que hay sanidad. Todo cuerpo enfermo en esta hora, declaro que todo espíritu de enfermedad, te ato, te digo, te encadeno y te envío a los abismos del infierno, y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad por las llagas de Jesucristo. Oh santo, te alabo. Oh Rabashika Tarabashendere y Rababa, declare: mi hijo es sano, yo soy sana, mi casa es sana, mi familia es sana, en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. Él llevó a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, y despojando principados, potestades y huestes de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en una cruz. Jesucristo triunfó en la cruz. Jesucristo triunfó en la cruz. Y dice que toda acta de decretos que te era contraria, toda acta de decretos que te era contraria, fue clavada en la cruz del Calvario.
Calvario. Él llevó la enfermedad, Él llevó la depresión, Él llevó la ansiedad, Él llevó la adicción, Él llevó la pornografía, la masturbación, Él lo llevó a la cruz del Calvario, Él lo clavó en la cruz del Calvario, Él venció por ti y por mí en la cruz, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos a cantar esta canción. Yo quiero que usted la declare. Usted cierre sus ojos y usted vea sus generaciones. Vamos a ver, pastor, vamos, hágala con todo su ser. Oh Señor, te adoramos. Señor, gracias.